En esta mañana yo quiero tocar un tema. Quédese ahí sentadito, por favor, abra sus Biblias. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Ya usted conoce esos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino, así como aquel que os llamó, ¿está escuchando? Así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿Qué está escrito? No escuché. Sé santo porque yo soy santo. Aleluya. ¿Quién dijo eso? Eso responde a todas esas preguntas que nos hacemos. ¿Es por qué tenemos que ser santos? Eso me trae, y me acuerdo del niño, del padre que le dice al niño que es incorregible, el niño que, pues porque el niño es así. Tienes que obedecerme. Entonces le dice el niño, ¿y por qué? ¿Qué le contesta el papá? Porque yo soy tu papá. Y con eso yo soy tu papá, responde todas las preguntas que el niño hace. Fíjense. Yo soy el que te doy la comida. Yo soy el que te protejo. Yo soy el que pago tus estudios. Yo soy esto y esto y esto para ti. Igual, Dios, Jehová, nos está diciendo por qué razón tenemos que ser santos. Ahora yo quiero predicar esta mañana o enseñar en esta mañana no sobre la santidad. Lógicamente, el tema que voy a tratar hoy es sobre la santidad. Es un tema que usted va a escuchar una, dos y tres en la iglesia, porque es un tema que nosotros consideramos que es necesario que la iglesia no lo olvide. ¿Por qué? Porque ese estado es el que nos permite que Dios se acerque a nosotros. ¿Sí me está escuchando? Que Dios se acerque a nosotros, no que nosotros nos acerquemos a Dios. Ya nosotros podemos acercarnos a Dios, porque cuando Jesucristo murió, dice la Biblia que el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Entonces ya nosotros podemos acercarnos a Dios. Usted puede acercarse a Dios, aún no siendo cristiano, no siendo evangélico. Usted va y se puede tirar de rodillas y puede acercarse a Dios. Puede orar a Dios, pero Dios no puede acercarse a usted si usted no tiene si usted no tiene la santidad. La santidad es la que nos permite que Dios se comunique con nosotros, que Dios se acerque a nosotros. Amén. Entonces yo no quiero predicar hoy, enseñar sobre la santidad desde una perspectiva, digamos, personal, ¿cómo es que llaman? Testimonial, porque es que así es que se predica muchas veces. En las iglesias muchas veces el predicador dice, y tenemos que ser santos, porque yo soy santo, miren, yo hago esto, yo no hago esto, yo hago aquello, yo me visto así, yo oro así, yo canto así, y así, y así. Entonces tratamos de que los hermanos en la iglesia nos tomen como un ejemplo a seguir en cuanto a la santidad. Y no es así. Es más, perdónenme los pastores lo que voy a decir. Esto lo viví yo también en los años 70, 80. Y todavía se vive en algunas iglesias donde los pastores son los que quieren vestir a las damas. Y no solamente los pastores, los diáconos. Cuando ven una hermana o una dama que no está vestida como ellos creen que no debe vestir, entonces van y la llaman, hermana, usted tiene que usar ese vestidito más abajito de las rodillas. Y bueno, la hermana por sometimiento y por cumplimiento a la palabra lo hace. Es mi pastor, yo me someto a mi pastor. Pero eso no es bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al vestir de las mujeres? La mujer casada, ¿viste para qué? No escucho.
¿Viste para Dios? ¿Viste para el pastor? ¿Viste para su marido? Amén. Quiero darle un consejo a los pastores. Pastor Elías, cuando usted vea que una hermana en la iglesia no está vistiendo de una forma, digamos, aconsejable, no quiero ofender, si está vistiendo de una forma sexy, no le llame la atención a ella. No se le llame, llame al marido, si son cristianos ambos, llame al marido. Llame al marido y dígale por qué su esposa está vistiendo así. Si él dice, no, pastor, porque así me gusta a mí, entonces tenga una serie de consejerías con él. Deja a la mujer quieta. Pero si él viene y le dice, no, pastor, lo que pasa es que yo le digo casi no, y ella no me hace caso, pastor, porque por lo general así es que sucede. Las mujeres siempre le llevan, y discúlpenme, las damas siempre le llevan, estoy hablando de las que ya son cristianas, de las que ya tienen un compromiso con Dios, porque voy a hablar de la santidad. Y aunque lo que uno enseña al respecto de la santidad parezca anticuado en este siglo, porque en este siglo, hoy en día, a mí me han dicho anticuado, bueno, legalista, ¿cómo es que se llama la otra palabra? Religioso, no sé, pero yo enseño lo que el Señor me muestra a través de su palabra. Él me llamó para enseñar, yo soy maestro, Él me llamó para enseñar y yo enseño lo que Él me muestra en su palabra. Yo no enseño lo que yo pienso o creo. Yo creo muchas cosas y pienso muchas cosas. Amén. Pero yo me ciño a la palabra de Dios. Él dice que la mujer debe vestir. ¿Y qué dice de las vírgenes? ¿Qué dice? De las que no se han casado, dice, debe vestir como para el Señor. Esas tienen un compromiso más serio. ¿Ok? Las mujeres que no están casadas, las señoritas, las doncellas, tienen un compromiso más serio porque tienen que vestir para el Señor. Ellas sí tienen que ir y decirle, Señor, ¿cómo quieres que vista hoy? ¿Quieres que me ponga un descaderado? ¿Quieres que me ponga un ombligo afuera? ¿Quieres que muestre mis atributos? Porque el que no muestra no vende. Pero eso tienes que... Estoy hablando de las doncellas. Estoy hablando de las doncellas. Las casadas tienen que hacerlo de acuerdo a como su esposo lo manda. Entonces, pastor, si aquella persona ya no, entonces traiga a la hermana y métala en consejería. A ver qué es lo que está pasando. Pero el pastor, ni los diáconos en las iglesias, ni los ministros en las iglesias son llamados a vestir a las mujeres. Amén. Son cositas pequeñas que usted tiene que aprender. Porque es que creemos que la santidad se muestra a través del vestido. Y por eso ustedes ven, hoy en día todavía, personas cristianas que andan con la falda debajo de la. Un día me dijo una hermana, no, nosotros vestimos así porque así se muestra la santidad. Entonces yo le dije, hermana, ¿y quién les dijo eso? El pastor. Y yo dije, ¿qué dice su esposo? No, mi esposo no está de acuerdo. Y entonces dígale al pastor que está cometiendo un error. Dígale al pastor que deje que usted se vista como su esposo quiere. Y uno tiene que vestirse también como su esposa quiere, uno tiene que vestirse para su esposa. Esto es recíproco. Yo hay veces que me pongo ropa que no quiero ponérmela. Oh, ya estoy vestido, estoy cambiado y llega mi esposa. ¡Te vas a poner esa camisa! ¡Quítatela! Y aunque no me gusta, yo lo hago. Como tú digas. Y ponte esa camisa. No importa que parezca uno que va para la batalla de Flores, no importa. Pero usted tiene que satisfacer, ¿cierto? Es a su esposa, el casado para su esposa, porque y la casada para su esposa. Bueno, de manera que yo quiero enseñarles hoy acerca de la santidad desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la doctrina, para que aprendamos y entendamos cómo se debe manifestar la santidad en el cristiano. Amén. Y cuando venga alguien con su cuento que hay, pero tú no pareces santa. Sí, porque eso sucede. La gente vive pendiente si te pones aretes, si no te pones aretes, si te pintas los labios. Sobre todo las mujeres. Las mujeres en las iglesias sufren mucho. Los hombres casi no. Nosotros casi no. Ahora, en aquellos tiempos teníamos que ir vestidos de camisa blanca, camisilla blanca, pantalón negro. ¿Por qué? Porque el blanco reflejaba la santidad.
Qué imprudencia tremenda. Pero la Biblia nos enseña en Levíticos 11, versículos 44 y 45, que Dios es santo. Dios le dice ahí al pueblo de Israel, ustedes tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Ahora, la palabra santidad, santo, santificado son sinónimas, ¿verdad? Palabras que son sinónimas. Y significa separado, así es, ¿verdad? Separado o ponerse aparte o apartado. Apartado de y para a. Bueno, pero si la palabra de Dios o el significado de santidad es apartado, entonces, ¿de qué Dios es apartado? Si Dios es santo, 3 veces santo, porque los serafines, allá en Isaías 6:3 creo que es, 6:3, mostrando la gloria del divino, exclamaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces, si Él es santo y la palabra tiene un significado de apartado, entonces, ¿de qué es apartado Dios? Respondiéndome a esta pregunta, yo me dirigí, quiero que ustedes también lo hagan, no les voy a decir todavía porque ustedes son más rápidos que yo. En Génesis 3, es una historia que ustedes conocen. Génesis 3, verso 8, dice, luego ya habían pecado, ya Adán y Eva habían pecado. Dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. El 9 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El 10 dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y en el 11 está la respuesta. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? En ese momento se rompe una relación que le permitía a Dios acercarse al hombre. ¿Sí me está escuchando? Yo no le estoy hablando ni le estoy buscando caminos para que usted se acerque a Dios. Ya ese está hecho. Ya Jesús lo hizo. Porque cuando Adán y Eva no habían pecado, Dios, Jehová, podía acercarse a ellos y hablar con ellos. Eso lo dice la Biblia, que él se paseaba en el huerto del Edén. No sé si lo vieron tal cual es, o no me lo dice la Biblia, porque la Biblia nos enseña que Dios es espíritu, y los espíritus lógicamente no se ven. A no ser de que sea un espíritu maligno por ahí que Jehová lo reprenda. Entonces, en ese momento se rompe esa comunión y Dios se aparta del hombre. Entonces Dios en su santidad se aparta del hombre. Ahora, Dios se aparta del hombre separado en el hombre, o sea, se separa del hombre en espacio. ¿Por qué? Porque Dios quedó ¿dónde? ¿A dónde quedó Dios? ¿A dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios? En los cielos. En los cielos. El hombre está en la tierra. Fíjense, Dios, el Dios se separa del hombre en espacio. Él vive en el cielo, el hombre vive en la tierra. En aquella época él bajaba al huerto del Edén sin ningún problema, sin ningún contratiempo. No había nada que no le permitiera a Dios acercarse al hombre, pero el pecado colocó esa barrera. Porque Dios no permite el pecado y no tolera el pecado porque Él es perfecto. Amén. Él es perfecto. Entonces,
Él es separado del hombre en el espacio. Salmo 2.4 dice, el que mora en los cielos, el que mora, escucho, Salmo 2.4 dice, el que mora en los cielos. ¿Quién es el que mora en los cielos? Dios dice, se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y Salmo 8 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y la Biblia nos muestra en muchas partes donde nos muestra que Jehová está en el cielo. Jehová no está en la tierra. Jehová está en el cielo. Dios está en el cielo. El pecado no le permite a Dios acercarse al hombre. Vive separado él del hombre. Por eso se creó ese plan de salvación, donde Jesucristo tuvo que venir a derramar su sangre poderosa, entregar su vida para que restaurara, y así lo hizo, la comunión del hombre con Dios. Amén. No, que yo vi a Dios, que Dios me visitó, que Dios está en el cielo. Eso me enseña la palabra. Dios está en el cielo. Es también separado en carácter, ¿verdad? En espacio, decimos, también está separado en naturaleza y carácter. Dios en su naturaleza es perfecto. Dios es perfecto. Él no tiene imperfecciones. Dios es perfecto. Busca en la Biblia a buscar imperfecciones de Dios y no la va a encontrar porque Dios es perfecto. Pero el hombre es ¿qué? Ayúdeme, es imperfecto. Fíjate, esa separación que hay entre Dios. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Dios es divino. Ahora me dicen las mujeres, el hombre también, porque yo lo veo en la televisión, se vuelve hombre divino. No, el hombre no es divino, el hombre es humano. Dios es divino, el hombre es humano. Esa separación tan grande que se dio en el jardín del Edén. Por eso Dios es santo, es separado para sí mismo. Y esa santidad es la que nos permite acercar, es la que permite que Dios se acerque a nosotros, no nosotros acercarnos a Dios, sino que nos permite que Dios se acerque a nosotros. Recordemos pues que es entonces la santidad, es el atributo que guarda esa distancia entre Dios y sus criaturas. Cuando Dios necesitaba en el Antiguo Testamento una persona para su servicio, una persona o un, digamos, ayúdeme, Sí, cuando necesitaba una persona, un siervo, para su servicio, o necesitaba un objeto, entonces Él lo separaba. En virtud de esa separación para Él, es que se llama santo. No es otra cosa. No es como viste, no es como habla, no, sino que en virtud de la separación que Dios te hace para Él, en la Biblia está, en Levíticos. Usted lee Levíticos y cuando empiezan a separar los utensilios del templo, los santificaban, ¿verdad? Él le dice a Moisés o a Aarón, santifica estos, porque los separa para Él. Hoy creo que hacemos lo mismo. Seguimos, este piano fue separado de su uso común. ¿Cuál es el uso común de este piano? Tocar música. Música de Dios no, tocar cualquier música. ¿O no, pastor? Este piano. Pero cuando el pastor lo compró, el pastor lo santificó. Y dijo, este piano va a ser para adorar a Dios. Ahora yo le pregunto al pastor, si una persona que no es cristiana, pero es tu amiga, y toca piano y canta música y ameniza fiestas y ameniza parrandas, va y te dice que te preste el piano, ¿usted lo presta, pastor? ¿Por qué no lo presta? ¡Ah! Aleluya. Él dice, no lo presto porque ya sigo separado para adorar a Dios. Y en virtud de esa separación, no me miren así que no estoy loco,
Eso lo enseña la palabra de Dios. En virtud de esa separación, este piano, esa batería, aquella guitarra, todas estas cosas que utilizamos en la iglesia, por virtud a la separación y a la dedicación que le hacemos para adorar y glorificar a Dios, son santos. Son santos. No les dé pena decir que ese piano es santo, porque eso es bíblico. Entonces, cuando la persona es separada para Dios, el pueblo de Israel, por eso él le dice, es santo porque yo soy santo, porque el pueblo de Israel fue separado, ¿para qué? Para darle gloria y alabanza. De manera, mis hermanos, que la santificación se da cuando somos separados para el Señor. Si la santidad se muestra, ya miramos, ya veremos. Gloria al Señor. Los objetos, cuando son separados para el Señor, son santificados. ¿Por qué? Porque la santificación implica posesión por Dios y servicio hacia Dios. Ahora yo pregunto, ¿ustedes son un pueblo santo? Claro, un pueblo santo. El apóstol lo dice. Pueblo santo, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido ¿por quién? Adquirido, separado por Dios. Entonces, en virtud de esa separación, nosotros somos santos. No es porque tengamos carita de... Porque es que anteriormente la santidad se comparaba a una humildad extrema. Entre menos tenga, más santo eres tú. Y usted veía, hermanos, yo viví esa vida, no sé cuántos hermanos, yo me convertí por allá en los años 70, muy jovencito, tenía 15 o algo así, 15, 16 años. Y no iba uno al cine, porque somos santos, no podíamos ir al cine. No podíamos jugar fútbol, porque éramos santos, no podíamos jugar fútbol porque era malgastar el tiempo. Y como la Biblia dice que tenemos que el tiempo, tenemos que ¿qué? Que aprovecharlo, dice, porque los días son malos. Entonces ir a jugar fútbol era un tiempo que no... yo les digo porque yo fui diácono muy joven en la iglesia. Cuando yo me entregué al Señor, me gustó estudiar al Señor, entender al Señor. Y entonces, muy joven, fui diácono de la iglesia. Y en las reuniones, era uno de los que tuve mucho conflicto en las reuniones. Pastor Elías, muy jovencito, ¿se acuerda? Que el hermano Ramón, para callarle la boca en las reuniones, era difícil. ¿Por qué? Porque no se estaba enseñando lo que correctamente era. ¿Cómo vamos a coger a los jóvenes y vamos a meterlos en un nicho de que porque son santos? Miren, hubo un líder en la iglesia bautista central que llevó por primera vez los jóvenes a cine, los llevó a los cinemas y eso se regó como pólvora en Barranquilla. Todas las iglesias supieron de eso y toda la gente se colocaba las manos en la cabeza diciendo, ¡ay, son los últimos tiempos! Ya vivimos la apostasía. ¿Por qué? Porque se malinterpretaba esta hermosa, preciosa palabra, santidad. Santidad. Pero es necesaria que la vivamos. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Para nosotros poder ser salvos, tenemos que ser apartados por Dios para Él, para su gloria y para su nombre, para su gloria y para su honra. En eso ratifica, en eso se verifica la santidad. Pueblo, tú eres un pueblo santo, escogido por Dios. Y más que eso, dice sacerdocio santo. Somos un sacerdocio santo. ¿Qué significa o implica la santidad? Que tenemos que darnos al servicio. ¿Al servicio de quién? De Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Servía. Servía. No podemos estar ahí solamente pendientes de los domingos. Porque, ¿cuál es el día que nosotros separamos para el Señor? No escucho. No escucho. El domingo, ¿verdad? El domingo.
¿Cierto que sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver, levanten las manos, yo quiero ser democrático, dicen por ahí. Levanten las manos, a ver, ¿cuántos tienen el domingo para el Señor? ¿Cuántos lo tienen? Todo. La iglesia en general tiene el domingo para el Señor. Entonces yo les hago una pregunta, ustedes se la responden. ¿Por qué cuando el lunes es festivo, el domingo se pierden? Respóndasela a usted. Yo no digo nada. Hay algunos compromisos. Entonces eso respóndaselo a usted. Yo también. Me ha tocado trabajar los domingos. Ok. Eso responde, por eso le digo, la respuesta, désela a usted. Amén. Porque miren, cuando hay un lunes festivo es cuando el domingo es cuando menos gente hay en la iglesia. Y uno le pregunta, oiga, pastor, ¿y por qué? No, tú sabes que el domingo la gente se va en familia, sí, pero si tenemos un día, por eso es que dicen que yo soy bastante, digamos, religioso. No es que soy religioso, sino que eso es bíblico. ¿Cuál es la ley que nos mandó Jesucristo a cumplir? La ley del amor. Amarás a Dios, tu Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y si nosotros el domingo es el domingo, el día santificado para el Señor, entonces no esperemos que el Señor haga agenda. Porque es que entonces decimos, Señor, haz la agenda. Hazla tú, porque yo me voy de fiesta con mi familia. Me voy para playa, brisa y mar. Porque el lunes es festivo y tengo que aprovechar, Señor, el fin de semana y estar con mi familia. Que vaya el pastor. El pastor es el que tiene que ir, que es el ministro. Que es el único que aparentemente, o entre comillas, podríamos decirlo, es separado para el Señor. Cuando todos en la iglesia, cuando somos un pueblo santo, cuando somos un pueblo santificado por Dios, separado para Él, entonces tenemos que meditar en eso. Mediten en eso, por favor. Yo no les estoy pidiendo que hagan lo que yo les digo. Yo les estoy enseñando de la palabra de Dios. Si usted hace bien o mal en irse el domingo para una fiesta, en irse el domingo y utilizarlo para una cosa, digamos, diferente a la adoración y glorificación de Dios, que juzgue Dios. Yo no, yo solamente enseño. Usted es el que tiene que tomar la decisión, usted es el que tiene que pensar y formar su agenda, no el Señor. Amén. Aunque parezca anticuado, aunque parezca religioso, es bíblico. Es bíblico. Igual cuando usted se convierte al cristianismo, su casa cambia, debe cambiar. Yo una vez fui a visitar a una hermana diácona de la iglesia en la que yo participaba. Fuimos a su casa, ella me dijo, hermano, yo necesito que vayan a mi casa para que oren mi esposo, porque mi esposo tiene un problema en la columna. Y, bueno, listo, hermana, allá vamos. Mire, hermano, cuando entramos a la casa, lo primero que encontramos fue un bar. A la izquierda, un bar. Hermoso. Porque el pecado nunca es feo. El pecado siempre es hermoso. Un bar. Toda clase de whisky y de vino, copas y el equipo de sonido al lado. Cuando entramos al cuarto donde estaba el esposo, 3, 4 cuadros de uno de la Santa Cena, otro de Jesucristo, el mono, ese mono, ojos verdes, rubio, que pintan y lo colocan ahí. ¿Saben ustedes una cosa? Que ese cuadro lo pintó Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci tenía tendencias al homosexualismo. O sea que el amor que Leonardo da Vinci manifestaba por Jesucristo no era un amor fraternal. No era, mire cómo lo pinta Jesús. Y hoy en día, la gente cuando le habla de Jesús, se traen a la mente el cuadro que ven, el cuadro de Da Vinci. ¿Cierto que sí? Ese es el que se traen a la mente. El cuadro de Da Vinci. Entonces tengan mucho cuidado con esa imagen de tenerla en su casa. No la tenga en su casa. Rómpala.
destrúyala. Si quiere. Si no, viva con su Leonardo da Vinci ahí puesto en la pared. Bueno, cuando llegamos a orar, yo estaba muy joven. Yo llamé a la hermana y le dije, hermana, pero esta es su casa. Y ella me dijo, sí, mi hermano, aquí vivo yo, esta es mi casa. Supuestamente todos eran cristianos, todos iban a la iglesia, sus hijos cantaban en el coro de la iglesia. Y hermana, pero ¿y dónde está la Biblia? No, ya dentro la tenemos, hermano. Yo, porque es que apenas entré, lo primero que vi fue un bar. ¿Por qué no me da un trago, hermana? Déjeme allí con un poquito de hielo. Y la hermana se quedó viendo, hermano, ¿y usted toma? Y yo, ¿usted qué opina, hermana? ¿Usted qué opina? ¿Podemos tomar siendo cristianos? No, la Biblia dice que los ebrios no entrarán al reino de los cielos. Yo dije, ay, usted entonces, no, hermano, eso lo tengo de lujo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestras casas, cuando Dios nos ha separado, cuando Dios nos ha santificado, aún nuestras casas son separadas para el Señor. Y si usted es el hombre de la casa y no pone, digamos, el ejemplo y no pone... ¿Por qué? Porque de pronto usted tiene hijos que no son cristianos. Usted dice, no, es que yo tengo hijos que no son cristianos, pero ellos son los que no, ellos no pueden mandar en su casa. Ellos no pueden mandar en su casa. Que manden cuando ellos la compren. Ahora, si ellos me la dieron, entonces me muevo yo. Eso es fácil. Ah, papi, esta casa es mía y tú sabes que yo... Ah, bueno, bien, ok, listo, tienes razón. Voy y vivo arrendado. Pero mi casa, mire, hermano, el apóstol Pablo enseña que nosotros somos nombrados por Dios como, ¿cómo es que se llaman esas personas que mandan a los otros países? Embajadores. Gracias, hermano. Somos nombrados embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo. El embajador lo nombra ¿quién? El presidente. Ustedes han escuchado las declaraciones de los embajadores en la televisión cuando los llaman, ¿verdad? Los entrevistan. Hermano, doctor, y usted ha sido nombrado embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿Qué piensa hacer? Bueno, yo voy allá a mostrar la cara amable del país. Yo voy a mostrar la cara fraternal del país. Yo voy a mostrar la cultura diversa y hermosa que tiene nuestro país. Eso hace un embajador. Eso hace. Va a otros países a mostrar la cultura, a mostrar todas esas cosas buenas que el país tiene. Entonces nosotros ¿qué tenemos que mostrar? Las cosas del cielo. Jesús dijo, Padre, orando por sus discípulos, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, porque ellos no son del mundo, como así yo no soy del mundo. Nuestras casas, en lo más posible, tienen que ser consagradas a nuestro Dios. A nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando somos llamados y somos santificados, santificamos el lugar donde vivimos, santificamos el lecho donde dormimos, santificamos inclusive los enseres donde comemos. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando llega una persona que no es cristiana a prestarle un utensilio en su casa. Hermano Ramón, usted que es exagerado. No, eso es bíblico. Eso es bíblico. El equipo de sonido, usted tiene su equipo de sonido donde escucha todo el día música cristiana. Supongo, son evangélicos. ¿Es o no? Si son evangélicos, yo me supongo que la música que escuchan es música cristiana, música que alaba y glorifica el nombre de Dios, música que en todo momento le está dando a usted una comunión espiritual porque sensibiliza al espíritu y lo mantiene en conexión con el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando escuchamos esos hermosos himnos, a veces llegamos cansados a la casa y estamos esperando que la señora nos ponga la comida, entonces entramos. Dios está aquí. Y se nos olvida el cansancio. ¿Cierto que sí?
y empezamos a entrar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tiene esos equipos de sonido en su casa que ya los consagró para el Señor, tenga mucho cuidado con prestarlos para que los lleven a tocar otra cosa. ¿Lo van a llamar loco? Sí, lo van a llamar loco, porque la Escritura, para el que no tiene a Cristo, es locura. Pero para nosotros los cristianos, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. No por lo que diga la gente. A nosotros una vez la iglesia nos las iban a levantar a piedra, porque no prestamos la silletería para un velorio. Y el pastor se plantó. Ustedes no le sirven a la comunidad, de esa forma no. Porque esas sillas son de la iglesia. Son para adorar y glorificar al Señor. Por lo tanto, no podemos prestarlas para un... Mano Ramón, ¿usted es exagerado? No, es bíblico. En ese contexto se maneja la palabra santificación. ¿Sí me entiende? Por eso yo les dije, voy a tocarles el tema, de pronto en una forma global, pero doctrinal, que fortalezca su carácter, que entienda y sepa que usted fue separado para Dios, no para el hombre. Que sepa que todo lo que usted tiene, igualmente es separado para Dios y no para el hombre. No sé si me están entendiendo, pero bueno, seguimos adelante. Ahí, la palabra santificación expresa otras ideas, ¿verdad?, que podamos compartir. Dice, separación, dedicación, purificación, consagración, servicio. Separación, ya lo dijimos, somos separados para Dios. El principio de la santificación se da ahí, sé santo porque yo soy santo. Entonces Dios nos apartó como pueblo, como nación santa, como sacerdotes para Él. Nosotros somos apartados para Él. Entonces esa separación significa santidad, significa santificación. La purificación o la dedicación, somos santos por causa de esa dedicación a Jehová. Él nos purifica y porque le servimos a Jehová, nosotros somos santos, no porque tengamos una aureola encima de la cabeza o porque no salgo a la calle o me aparto del mundo, me voy como el ermitaño, compro por allá una finca y por allá me meto porque yo soy santo y nada tengo que ver con el mundo. No. Estamos en el mundo, dice la palabra de Dios, pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo. Y cuando Dios nos aparta para Él, entonces nos separa ¿de dónde? ¿De dónde nos saca? Nos saca del mundo. Y en virtud de sacarnos del mundo para Él, para su gloria y para su honra, entonces ahí es que somos santos. Amén. Por eso les hablaba del domingo. Toco el tema del domingo otra vez. Dentro de la dedicación a Dios nosotros tenemos el domingo. Ahorita mismo tenemos el domingo, no tenemos un lugar, todavía Dios no nos ha permitido tener el lugar, pero Él lo va a permitir. Cuando tengamos el lugar, pues vamos a tener más tiempo de reunión. Allá usted, si sabe y ha comprendido lo que realmente es ser santo. En los años 70, siempre me gusta evocar esto. Habían reuniones en la iglesia todos los días. Todos los días. Domingo, escuela dominical, domingo en la noche, culto evangelístico. Lunes, culto de oración. Martes, culto de oración y alabanza y adoración. Miércoles, doctrina bíblica. Jueves, culto de las damas. Viernes, culto de los caballeros. Sábado, culto de los jóvenes. Y domingo, escuela bíblica. Y íbamos. Hoy
Afortunadamente podemos congregarnos los domingos y a veces no lo hacemos. De manera que debemos dedicarnos al servicio del Señor. Purificación. Las cosas que son dedicadas al Señor deben ser purificadas. ¿Qué significa ser purificada? Lavadas, limpiadas, dedicadas, limpiadas. Nosotros fuimos lavados. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Fuimos lavados, limpiados con la sangre de Cristo. En virtud de eso, somos santos. Somos santos. Por eso somos purificados. Constantemente estamos siendo purificados. Venimos los domingos a la iglesia para ser purificados. A través de la palabra de Dios. A través de los cánticos, de la adoración y de la glorificación de su santo nombre. Y hay uno mejor todavía. Servicio. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, los pactos que Dios hizo con el hombre es un estado de relación entre Dios y el hombre. Eso es un pacto, es una relación que hay entre Dios y el hombre. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Yo te ayudo, yo te guardo, lo que yo les ponía el ejemplo ahorita del papá, porque tienes que obedecerme porque yo soy tu papá. Entonces Dios hace el pacto con el hombre, es esa relación que se da entre Dios y el hombre. Una relación de glorificación y alabanza a su nombre, y Dios un compromiso de ayuda. Él es nuestro Dios, nosotros somos su ¿qué? Su pueblo. Esa relación de pacto debe siempre permanecer en servicio a Él. Da tristeza cuando, voy a meterme un poquito más allá, cuando el pastor hace una programación y tiene que cumplirla él porque los hermanos que él o que se comprometen en la programación, sí, pastor, amén, no van, no aparecen en el momento indicado. Entonces el pastor es el que tiene que asistir a los servicios. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Si usted sabe y conoce que usted es un pueblo santo, entonces tiene que entender que un significado de la palabra santo es el servicio a Dios. Tiene que servirle al Señor. ¿Cierto que sí? Tiene que servirle al Señor, hermano. ¿Cómo? Yo no sé. A mí el pastor me llama, me dice, papi, vaya, listo. Al profesor Raúl. ¿Cierto, profe? Estamos dispuestos para servirle al Señor, porque hemos comprendido que en eso se basa la santidad. Usted también tiene que comprender eso, que usted fue llamado para el servicio de Dios. Si no sabe, dígale, Señor, enséñame. El pastor me mandó hoy a llevar la palabra a tal parte. El pastor me mandó a visitar a un enfermo a tal parte. Mire, el pastor decía que sentía tristeza porque había puesto una tarea. ¿Cuál fue esa tarea? Que nos visitáramos, ¿verdad? Que mantuviéramos una unidad. Y la unidad no se mantiene por WhatsApp. La unidad no se mantiene por teléfono. La unidad es corporal. Porque Jesús cuando habla de la unidad, Él le dice, Padre, que ellos sean en unidad como tú y yo lo somos. Una unidad, tres unidos que conforman uno. Nosotros como iglesia debemos unirnos, debemos conformar una unidad, estrategias que nos lleven a ser más unidos y convertirnos en uno para Dios. Entonces fíjense hermanos, hasta dónde vamos con la santidad. Ahora hay unos medios divinos que Dios nos ha dado para que lleguemos a esa santidad, porque usted de pronto me pregunta, ay hermano, entonces ¿cómo voy a ser santo? Bueno, hay unos medios divinos
que Dios nos ha dado para que podamos ser santos, la sangre de Jesús. Dice la primera, la sangre de Jesús. Cuando hablamos de la sangre de Jesús, les estoy hablando lógicamente de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí es donde Él derramó su sangre. ¿Por qué la derramó? Para limpiarnos de todo pecado. Para que nosotros se rompiera esa barrera que existía entre Dios y el hombre. Ya hoy, cuando tú te santificas, ya Dios puede acercarse a ti. Ya Dios puede escucharte mejor. Porque la sangre de Jesús te ha santificado. Esta sangre de Jesús, ella provee una santificación completa, una santificación absoluta y una santificación, podríamos decir así, posicional. ¿Por qué? Porque el creyente llega a los pies de Cristo y es lavado con su sangre una vez por todas. Una vez por todas. No es que usted cada vez que va y peca y viene, Jesús va a morir nuevamente por usted en la cruz del Calvario. No, no, no. Usted cuando acepta a Jesús es lavado de una vez por todas. Por eso es absoluta esa santificación que te da la sangre de Jesús. Y es posicional, ¿por qué? Porque el creyente ocupa un lugar y un espacio especial para Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Qué nos hizo Jesucristo? Cuando nos lavó y nos limpió. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué nos hizo Jesucristo? ¿Nos dio la potestad de qué? Nos dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta que la santificación también es posicional? Esa posición la tenemos nosotros, esa posición no la tiene todo el mundo. Pero parece que a la gente le va más feliz y se ríe mejor cuando le dicen que es hijo del rey Juan Carlos. O que es hijo del presidente Santos. Pero cuando le dicen que son hijos de Dios, amén. Somos hijos de Dios, esa posición nos la da la santidad, somos hijos de Dios, por eso esa es una posición que nos lleva a tener una relación correcta, santa, con nuestro Creador. Ya no somos criaturas, somos hijos. Esa posición nos la da la santidad. Usted es un hijo de Dios, por eso tenemos que andar erguidos, con la cabeza en alto. No viviendo ahí una santidad absurda, mal enseñada, creyendo que solamente es práctica. No, lo que pasa es que si me he visto así van a creer que no soy santa. No. La santidad se da y nos las dio la sangre de Jesucristo. Otro medio que el Señor nos ha dado, escuche, son medios divinos, son medios para la santificación. ¿Qué significa que son divinos? Que nos los dio Dios. No es que el hombre los creó, no es que el pastor se reunió con los maestros y dijo, vamos a crear un programa para enseñárselo a la iglesia para que sean santos. No. Eso aquí no vale. Y el pastor sabe que tampoco se lo aceptamos. Porque así hacían antes, que las mujeres tienen que vestir debajo de la rodilla. Que los hombres no vengan con suéter a la iglesia. Que los hombres no utilicen tenis en la iglesia. Y hacían un listado, lo hacían, y el pastor lo firmaba. Aleluya. Pero no es así. No es así. Dios, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nos da una posición de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra, qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Yo le digo que es difícil porque yo sé que es difícil. Leer la palabra de Dios. Santo, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Leer la palabra de Dios. Si acaso cuando nos vamos a acostar, leemos un versículo y chao pescado. La palabra de Dios hace parte de la santificación externa y práctica. Ahí sí se va a manifestar si lo que tú estás viviendo es santo. Ahí sí se va a manifestar y vamos a ver en ti la santidad que tienes con el Señor. La misma Biblia nos lo enseña y dice, por su fruto los conoceréis.
Entonces la Biblia nos ayuda en una santificación externa y práctica. Jesús dijo, el que escucha mis palabras y las hace, el que escucha mis palabras y las hace, y las vive, y las practica, y las pone por hecho. No que seamos oidores olvidadizos. Ya mañana se nos olvida lo que escuchamos y seguimos viviendo la vida que tenemos. Sin embargo, queremos que Dios nos haga el milagro. Queremos que Dios nos visite en la noche. Ay, Señor, dame un sueño donde tú me visites, porque me encanta cuando tú me visitas. Pero ¿qué de tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra? Que es la santificación externa, la que se ve. Ahora, el Espíritu Santo, ya estoy terminando, yo creo que aquí a la 1 de la tarde, 1:30, el Espíritu Santo provee una santificación interna. Él está en vosotros y con vosotros. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Él se encarga internamente de ayudarnos. Sacar la ira, sacar la contienda, sacar el celo, sacar el odio. Eso viene de adentro. Entonces el Espíritu Santo es el que nos limpia de eso. Y entonces cuando se ratifica eso en nuestras vidas, cuando se dan en nosotros, ¿los qué? Los frutos del Espíritu Santo. El pastor se lo sabe todo, yo no. El pastor, ¿cuáles son, pastor? Amor, gozo, paz, ahí están, amor, gozo, paz, bondad, benignidad y fe, mansedumbre. Cuando se da eso en tu vida, entonces el Espíritu Santo te está santificando cada día más, porque la santificación también es progresiva. Dios pone su parte, pero el hombre, nosotros, tenemos que poner también nuestra parte. Porque es que yo escucho oraciones, Señor, hazme un vaso nuevo. Tómame como tú eres el alfarero, toma el barro y o sea, como quien dice, con arte de magia, cambia. Pues, no. Hay también que colocar de nuestra parte. Dios pone su parte, nosotros colocamos nuestra parte, viviendo cada día en santificación. Ella es también absoluta y progresiva. Es absoluta porque es hecha una vez por todas, ya eso la damos, y es progresivo porque en el sentido, el cristiano debe seguir la santidad cada día. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros comprendamos todas estas cosas. Es necesario que nosotros comprendamos y entendamos todas estas cosas. Está en la Biblia. Yo no he escrito o les he hablado algo diferente que tenga que ver con la sabiduría humana. ¿Saben cuál es la sabiduría humana? La sabiduría del mundo, la filosofía. Yo no vine a hablar filosofía. Yo vine a traerles un tema que es esencial para nuestra vida. Si tú no te santificas, si tú no sabes y entiendes que Dios te separó para Él, no te vas a salvar. No te vas a salvar. ¿Por qué? Porque la santidad, dice la Biblia, sin ella nadie verá al Señor. De manera que vamos a tratar de todos los días, siéntese, cuando termine el día, siéntese un rato, 5 minutos, eso no va a durar mucho, y haga un recorder de su vida, a ver qué fue lo que hizo por ahí, de la cual usted cree que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces arrodíllese y ore por ese pecado. Porque vivimos en el mundo, lógicamente, no somos perfectos, todavía tenemos pecado, pero la Biblia dice que tenemos un abogado. Tenemos un abogado. Dice, si pecaremos, dice, tenemos un abogado en Jesucristo, el Hijo de Dios.